Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre el giroscopio, el barómetro y el inclinómetro. El giroscopio. El giroscopio es un dispositivo que sirve para medir, mantener o cambiar la orientación o el movimiento de rotación de algún objeto. Cuando un objeto gira alrededor de un eje, se obtiene o se produce la velocidad angular. La velocidad angular es simplemente una medida de la velocidad de rotación. Una rueda que gira puede ser medida en revoluciones por segundo o en grados por segundo. Con un giroscopio podemos medir la velocidad angular y si se integra la velocidad angular con respecto al tiempo se obtiene el desplazamiento angular. El principio de funcionamiento del giroscopio. Los giroscopios utilizan un MEMS, que es un sistema microelectromecánico para medir la velocidad angular usando el efecto Coriolis. El efecto Coriolis hace que un objeto que se mueve sobre el radio de un disco en rotación tienda a acelerarse con respecto a ese disco según si el movimiento es hacia el eje del giro o alejándose de este. Funciona según el principio de un giroscopio resonador. Dos estructuras de detección de polisilicio contienen cada una trama de oscilación que es impulsada electrostáticamente a resonancia. Esto produce en el elemento la velocidad necesaria para producir la fuerza de Coriolis durante la velocidad angular. La señal resultante se alimenta a una serie de etapas de ganancia y de demulación que producen la salida de la señal eléctrica. En muchos giroscopios la señal eléctrica es un voltaje proporcional a la velocidad angular sobre el eje normal de la superficie superior del elemento. Bueno, a continuación hablaremos sobre las aplicaciones, las cuales constan de un giroscopio en sistemas embebidos o circuitos. Se usa en la actualidad más que nada para controlar la sensibilidad de los celulares o teléfonos móviles, tanto para la rotación de la pantalla como en juegos. En los sistemas de navegación, que permite a un avión o barco funcionar en modo piloto automático siguiendo una trayectoria fija, así que les da un sentido de ubicación a los GPS integrados, permitiendo entonces que se mida la magnitud cuánto se desvía en la dirección. También vemos que tenemos campos como en la fotografía, en las cámaras, en particular en los deportes de acción, si se requiere apuntar a un punto fijo y hay mucho movimiento al grabar, por ende la cámara se mueve y con la intervención del giroscopio logra estabilizarse y se puede generar una fuerza contrarrespuesta para que dé lugar al que apunta. También podemos ver un robot balancín. El giroscopio se puede utilizar para medir la rotación de la posición balanceada y enviar las correcciones respectivas al motor con el fin de realizar un control. Ahora, podemos ver que tenemos aquí un giroscopio comercial. Este giroscopio comercial por lo general se encuentra disponible en tiendas electrónicas. Ahora, el modo de funcionamiento de este, que es un sensor triaxial, el cual mide la velocidad angular de la rotación en el eje X, Y y Z. Las señales tomadas son de tipo digital y son enviadas únicamente por protocolo I2C o SPI, siempre y cuando estén incorporadas en la tarjeta embebida. Este módulo integra reguladores de voltaje y filtros pasabajo para la reducción del ruido de las aplicaciones. Y con el fin de implementarse de manera electrónica. Aquí podemos ver las características de alimentación. Por lo general se ocupa 3.3 voltios. El sensor que nos toca es el barómetro. Entonces, el barómetro es una herramienta cuya función es medir la presión de la atmósfera. La presión atmosférica exactamente es la fuerza del aire sobre una porción específica de tierra. Por lo tanto, esta pesa genera presión. Entonces, el barómetro sirve para medir cuánta presión ejerce dicho aire sobre un territorio. Para el modo de operación, se toma en cuenta un sensor comercial,
de B3. Entonces el barómetro está equivocado con una salida analógica escalable. La presión atmosférica indica el peso del aire según la gravedad de la Tierra. A nivel del mar, esta tiene de 1.013 bares en condiciones estables. Para el principio de funcionamiento también se toma en cuenta un sensor comercial que dice que tiene un sensor interno que mide la presión absoluta, tiene a disposición un casquillo para la conexión de presión, se puede conectar un acoplamiento rápido para medir presiones de aire y líquidos. El barómetro dispone de un modo de precisión que permite aumentar 10 veces la resolución del valor de medición. Unas pequeñas aplicaciones del barómetro se lo usa para la aviación, meteorología profesional y aplicaciones industriales como en la industria alimenticia. Entonces también se utiliza para los meteorólogos, utilizan científicos poseedores de teléfonos inteligentes. Las lecturas ayudan a los receptores de los GPS instalados en los teléfonos a localizar ubicaciones de manera más acertada y precisa. A continuación vamos a hablar acerca de los inclinómetros. Los inclinómetros, como vamos a ver, son unos instrumentos de medida con muchas aplicaciones. Primero, ¿qué es un inclinómetro? Un inclinómetro es un instrumento que se utiliza para medir ángulos de inclinación. Miden pendiente respecto a la gravedad y tienen otros nombres, como por ejemplo el gradiómetro, indicador de inclinación y medidor de pendiente. Hay una clasificación general. Tenemos los inclinómetros con péndulos, los inclinómetros basados en viales y los inclinómetros de salida eléctrica. Estos se basan a su vez en una clasificación que son los basados en giroscopio, los basados en potenciómetro y los basados en sistemas microelectromecánicos. Los que son basados en giroscopio tienen un soporte fijo y otro soporte dentro del cual se deja tener una masa inercial. Esta masa inercial está conectada con resortes, los cuales también están conectados con giroscopios que permiten determinar la aceleración del sistema. Y con la aceleración también podemos determinar para dónde se está inclinando, y con un sistema embebido tenemos una salida eléctrica. Los que son basados en potenciómetros son los más sencillos. ¿Por qué? Porque son los típicos que se basan en un eje fijo y en un eje móvil que se mueve de forma angular. Su desventaja es la compensación por la temperatura. Y por último tenemos los inclinómetros basados en sistemas microelectromecánicos que tienen la particularidad de que cambian su capacidad y su inductancia de acuerdo a la inclinación de las placas que lo componen, y esto a su vez es procesado por un sistema embebido, el cual tiene una salida eléctrica y nos permite determinar la inclinación. Tenemos muchas aplicaciones, como por ejemplo en astronomía, levantamiento, seguridad para evitar que automóviles o otros objetos se volquen, y también tenemos para la energía solar, así como también para la geofísica y la medición, por así decirlo, de lo que son los desplazamientos de tierras. Y con esto he expuesto lo que son los inclinómetros.